Hoy es el día 117 de la Biblia en un año. Estamos terminando el primer libro de Crónicas con los capítulos 25 al 29 y el Salmo 116. Primera de Crónicas 25. Además, David y los jefes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos. El número de estos, conforme a su servicio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la dirección del rey. De Jedutún, los hijos de Jedutún: Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Hasabías y Matatías, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, con la lira, que profetizaban dando gracias y alabando al Señor. De Hemán, los hijos de Hemán: Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hananí, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Todos estos fueron los hijos de Hemán, el vidente del rey, para ensalzarlo conforme a las palabras de Dios, porque Dios dio a Hemán 14 hijos y 3 hijas. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor con címbalos, arpas y liras para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Hemán estaban bajo la dirección del rey. El número de los que fueron instruidos en el canto al Señor con sus parientes, todos los que eran hábiles, fue de 288. Y echaron suertes para designar sus cargos, todos por igual, tanto el pequeño como el grande, tanto el maestro como el discípulo. La primera suerte salió para José, de la casa de Asaf; la segunda para Gedalías, que con sus parientes e hijos fueron 12; la tercera para Zacur, sus hijos y sus parientes 12; la cuarta para Isri, sus hijos y sus parientes 12; la quinta para Netanías, sus hijos y sus parientes 12; la sexta para Buquías, sus hijos y sus parientes 12; la séptima para Jezarela, sus hijos y sus parientes 12; la octava para Jesaías, sus hijos y sus parientes 12; la novena para Matanías, sus hijos y sus parientes 12; la décima para Simei, sus hijos y sus parientes 12; la undécima para Azareel, sus hijos y sus parientes 12; la duodécima para Hasabías, sus hijos y sus parientes 12; la decimotercera Subael, sus hijos y sus parientes 12; para la decimocuarta Matatías, sus hijos y sus parientes 12; para la decimoquinta a Jeremot, sus hijos y sus parientes 12; para la decimosexta a Hananías, sus hijos y sus parientes 12; para la decimoséptima a Josbecasa, sus hijos y sus parientes 12; para la decimoctava a Hananí, sus hijos y sus parientes 12; para la decimonovena a Maloti, sus hijos y sus parientes 12; para la 20ª a Eliata, sus hijos y sus parientes 12; para la 21ª a Otir, sus hijos y sus parientes 12; para la 22ª a Gidalti, sus hijos y sus parientes 12; para la 23ª a Mahasiot, sus hijos y sus parientes 12; para la 24ª a Romantieser, sus hijos y sus parientes 12. Para las clases de porteros había: de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Meselemías tuvo hijos: Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el séptimo. Obededom tuvo hijos: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo, y Paultai el octavo, porque Dios lo había bendecido.
Y a Semaías también le nacieron hijos que gobernaron la casa de su padre, porque eran hombres fuertes y valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, Elzabad, y sus hermanos, los valientes Eliú y Samaquías. Todos estos fueron hijos de Obededom. Ellos, sus hijos y sus parientes, fueron hombres capaces con fuerza para el servicio. 62 de Obededom. Meselemías tuvo hijos y parientes, 18 hombres valientes. También Osa, uno de los hijos de Merari, tuvo hijos. Simri el primero, aunque no era el primogénito, su padre lo hizo el primero. Hilcías el segundo, Tebalías el tercero, Zacarías el cuarto. Todos los hijos y parientes de Osa fueron 13. A estas clases de los porteros, a los hombres principales, se les dieron responsabilidades, al igual que a sus parientes para servir en la casa del Señor. Echaron suerte tanto los pequeños como los grandes conforme a sus casas paternas, para cada puerta, y la suerte para la oriental cayó a Selemías. Entonces echaron suertes para su hijo Zacarías, consejero entendido, y le tocó en suerte la del norte. A Obededom le tocó la del sur, y a sus hijos los almacenes. Para Supim y Osa les tocó la del occidente, junto a la puerta de Salequet, en el camino de la subida. Guardia con guardia se correspondían. Al oriente había 6 levitas, al norte 4 por día, al sur 4 por día, y en el almacén de 2 en 2, en el parvar, al occidente, había 4 en el camino y 2 en el parvar. Estas fueron las clases de los porteros de los hijos de Coré y de los hijos de Merari. Los levitas, sus parientes, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de los presentes consagrados. Los hijos de Laadán, hijos de los gersonitas de Laadán, es decir, los jeielitas, eran los jefes de las casas paternas de Laadán, el gersonita. Los hijos de Jeieli, Setam y su hermano Joel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. De los amramitas, los isaharitas, los hebronitas y los uzielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era oficial sobre los tesoros. Y sus parientes de parte de Eliezer fueron Rehabías, su hijo, Jesaías, su hijo, Joram, su hijo, Sicri, su hijo, y Selomit, su hijo. Este Selomit y sus parientes estaban a cargo de todos los tesoros de las cosas sagradas que el rey David, los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y centenares, y los capitanes del ejército habían consagrado. Consagraron parte del botín ganado en batalla para reparar la casa del Señor, y todo lo que había consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, y Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, todo lo consagrado estaba a cargo de Selomit y sus parientes. En cuanto a los isaritas, Kenanías y sus hijos fueron asignados para los negocios exteriores de Israel, como oficiales y jueces. En cuanto a los hebronitas, Asabías y sus parientes, 1,700 hombres de valor, estaban a cargo de los negocios de Israel al occidente del Jordán, de toda la obra del Señor y del servicio del rey. En cuanto a los hebronitas, Jerías era el jefe. Estos hebronitas fueron investigados en relación con sus genealogías y casas paternas en el año 40 del reinado de David, y hombres muy capaces fueron hallados entre ellos en Jazer de Galaad. Y sus parientes, hombres valientes, eran 2,700 en número, jefes de casas paternas. Y el rey David los constituyó jefes sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para todos los asuntos de Dios y del rey. Esta es la enumeración de los hijos de Israel, los jefes de casas paternas, los capitanes de miles y de cientos, y sus oficiales que servían al rey en todos los asuntos de las divisiones que entraban y salían, mes por mes, durante todos los meses del año. Cada división tenía 24,000. A cargo de la primera división, para el primer mes, estaba Jasobeam, hijo de Sabdiel, y en su división había 24,000. Él era de los hijos de Pérez, y fue jefe de todos los capitanes del ejército para el primer mes. A cargo de la división para el segundo mes estaba Dodai, el ahoita con su división,
siendo Miclot el jefe principal, y en su división había 24,000. El tercer comandante del ejército para el tercer mes era Benaía, hijo del sacerdote Joiada, como jefe, y en su división había 24,000. Este Benaía era un valiente de los 30 y estaba sobre los 30, y en su división estaba su hijo Amizabad. El cuarto para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías su hijo, y en su división había 24,000. El quinto para el quinto mes era el capitán Samhut, el israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques el tecoita, y en su división había 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles, el pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai, el usatita, de los seratitas, y en su división había 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer, el anatotita, de los benjamitas, y en su división había 24,000. El décimo para el décimo mes era Maarai, el netofatita, de los seraitas, y en su división había 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía, el piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai, el netofatita, de Otoniel, y en su división había 24,000. A cargo de las tribus de Israel estaban Eliezer, hijo de Sicri, jefe principal de los rubenitas; de los simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca; de Leví, Asabías, hijo de Kemuel; de Aarón, Sadoc; de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David; de Isaacar, Omri, hijo de Micael; de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel; de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías; de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías; de la media tribu de Manasés en Galaad, Ido, hijo de Zacarías; de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner; de Dan, Azareel, hijo de Jeroham. Estos eran los príncipes de las tribus de Israel. Pero David no enumeró a los de 20 años para abajo, porque el Señor había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contarlos, pero no acabó, y debido a esto, la ira cayó sobre Israel, y el número no fue incluido en el registro de las crónicas del rey David. A cargo de los almacenes del rey estaba Asmavet, hijo de Adiel, y a cargo de los almacenes en el campo, en las ciudades, en las aldeas y en las torres, estaba Jonatán, hijo de Usías. Sobre los obreros agrícolas que labraban la tierra estaba Esri, hijo de Kelub. A cargo de las viñas estaba Simei, el ramatita. Y a cargo del producto de las viñas guardado en las bodegas estaba Sabdi, el sifmita. A cargo de los olivares y los sicómoros en la cefela estaba Baal Hanán, el gederita. Y a cargo de los depósitos de aceite estaba Joás. A cargo del ganado que pastaba en Sarón estaba Sitrai, el saronita. Y a cargo del ganado en los valles estaba Safat, hijo de Adlai. A cargo de los camellos estaba Obil, el ismaelita. Y a cargo de las asnas estaba Jeedías, el meronotita. A cargo de las ovejas estaba Jasís, el agareno. Todos estos eran administradores de las propiedades del rey David. También Jonatán, hombre de entendimiento, tío de David, era consejero y escriba, y Jehiel, hijo de Jacmoni, instruía a los hijos del rey. Ahitofel era consejero del rey, y Usai el arquita era amigo del rey. Y Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar sucedieron a Ahitofel, y Joab era el comandante del ejército del rey. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los capitanes de las divisiones que servían al rey, los capitanes de millares, los capitanes de centenas y los administradores de toda la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, es decir, a todos los hombres valientes. Entonces el rey David se puso en pie y dijo:
Escúchenme, hermanos míos y pueblo mío. Yo había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así que había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo: no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque Él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y Él me dijo: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Estableceré su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas como en este día. De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor, y a oídos de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios, para que posean la buena tierra y la dejen como heredad a sus hijos después de ustedes para siempre. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones, y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. También le dio el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas, también para las clases de los sacerdotes y de los levitas, y para toda la obra del servicio de la casa del Señor, y para todos los utensilios del servicio en la casa del Señor. Para los utensilios de oro, le dio el peso del oro para todos los utensilios, para toda clase de servicio. Para los utensilios de plata, el peso de la plata para todos los utensilios, para toda clase de servicio. David le dio también el peso del oro para los candelabros de oro y sus lámparas de oro, con el peso de cada candelabro y sus lámparas, y el peso de la plata para los candelabros de plata, con el peso de cada candelabro y sus lámparas, conforme al uso de cada candelabro. Para cada mesa le dio el oro por peso para las mesas de los panes de la proposición, y la plata para las mesas de plata, y los garfios, los tazones y los jarros de oro puro, y para las tazas de oro con el peso de cada taza, y para las tazas de plata con el peso de cada taza, y oro acrisolado por peso para el altar del incienso, y oro para el diseño del carro, es decir, de los querubines que extendían sus alas y cubrían el arca del pacto del Señor. Todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Entonces David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará, hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Y tú tienes las clases de los sacerdotes y los levitas para todo el servicio de la casa de Dios, y todo voluntario con alguna habilidad estará contigo en toda la obra para toda clase de servicio. También los oficiales y todo el pueblo estarán completamente a tus órdenes. Entonces el rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es aún joven y sin experiencia, y la obra es grande, porque el templo no es para hombres sino para el Señor Dios. Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios, el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera,
también piedras de ónice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa, es decir, 102 toneladas de oro, del oro de Ofir, y 238 toneladas de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios, de oro para las cosas de oro, y de plata para las cosas de plata, es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? Entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los capitanes de millares y de centenas con los supervisores sobre la obra del rey ofrecieron voluntariamente sus donativos, y para el servicio de la casa de Dios dieron 170 toneladas y 10,000 monedas, 85 kilos de oro, 1,340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce, 3,400 toneladas de hierro. Y todos los que tenían piedras preciosas las dieron al tesoro de la casa del Señor a cargo de Jehiel el Gersonita. Entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. Y también el rey David se alegró en gran manera. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, y dijo: Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano, y todo es tuyo. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo, que está aquí, hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Oh Señor, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo, y dirige su corazón hacia ti. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Entonces David dijo a toda la asamblea: Bendigan ahora al Señor su Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, al Dios de sus padres, y se inclinaron y se postraron ante el Señor y ante el rey. Al día siguiente sacrificaron víctimas al Señor y le ofrecieron holocaustos: 1,000 novillos, 1,000 carneros y 1,000 corderos, con sus libaciones y sacrificios en abundancia por todo Israel. Comieron pues y bebieron aquel día delante del Señor con gran alegría. Y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David, y lo ungieron como príncipe para el Señor, y a Sadoc como sacerdote. Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor como rey en lugar de su padre David. Prosperó y todo Israel le obedeció. Y todos los oficiales, los hombres valientes y también todos los hijos del rey David juraron obediencia al rey Salomón. El Señor engrandeció en gran manera a Salomón ante los ojos de todo Israel,
y le dio un reinado glorioso como nunca había tenido ningún rey en Israel antes de él. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. Reinó en Hebrón 7 años, y en Jerusalén reinó 33. Y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria, y su hijo Salomón reinó en su lugar. Los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad, con todo su reinado, su poder y todos los acontecimientos que vinieron sobre él, sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Salmo 116. Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor, diciendo: Te ruego, oh Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Yo creía, aun cuando decía: estoy muy afligido. Dije alarmado: todo hombre es mentiroso. Quedaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Amén. Pues hoy estamos terminando Primera de Crónicas con estos 5 capítulos y esencialmente lo que estamos viendo es a David organizando a los músicos y a las personas dedicadas a tiempo completo a proclamar las maravillas de Dios a través de la adoración, los instrumentos, los cantos y básicamente organizando todos los equipos que fungirían en el templo. Entonces él se encargó de estar preparando todo de antemano para que, como lo leímos, cuando le entregó el reinado a su hijo, le pudo decir prácticamente: todas las personas, todo el pueblo, todos los funcionarios están listos para ayudarte a ti en el momento en que el templo esté construido. Es tan interesante ver cómo la adoración, la música particularmente, era tan importante en los asuntos del templo y los asuntos del servicio al Señor. Y David se encargó de hacer un excelente trabajo con esto. Preparó a cientos de personas que su trabajo tiempo completo era alabar a Dios de una manera cautivante, era escribir cantos para que el pueblo pudiera exaltarlo y cantar y aprender estas palabras, estas canciones donde recordarían las bondades de Dios. Y esto me hace pensar un poco también en Jesús. Jesús que enseñó de una manera tan particular. Jesús quizá no cantaba canciones para enseñar, pero Jesús contaba historias y eran historias absolutamente creativas relacionadas al día a día de los oyentes, y estas historias también tenían el mismo propósito y era revelar las verdades del reino de Dios y magnificar la gloria de Dios de una manera cautivante. Vemos también esta oración increíble que hace David al Señor, donde dice, quiero leer unos pedazos, dice: y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, y le dice: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Y quiero que terminemos
el día de hoy meditando en esto. Es la primera vez en toda la Escritura que se refiere a Dios directamente como un padre. Es la primera vez. Dios era conocido como Señor, era conocido como el Amo, era conocido como el Todopoderoso, incluso su nombre se guardaban de pronunciarlo. Pero en ese momento se nos introduce de una manera muy hermosa el nombre de Dios como un padre. Y David se atreve a llamar a Dios como padre. David, este hombre con un corazón conforme al de Dios, por primera vez le llama padre. Y es muy posible que cuando los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús que les enseñe cómo orar, es muy posible que Jesús tuviera en mente esta oración, porque hay varias cosas similares. Yo te invito a que lo puedas comparar tú mismo. Hay varias cosas similares en el Padre Nuestro que Jesús les enseña y en esta oración que David hace, pero lo más importante que Jesús toma y nos enseña y que lo podemos guardar en nuestros corazones es Padre Nuestro. Esa es la manera en la que nos podemos dirigir a Él hoy, el día de hoy. Y la razón por la que podemos llamar a Dios como Padre es porque a través del sacrificio de Jesús, esa separación que existía entre Él y nosotros, esa enemistad fue destruida y hemos sido acercados a Él. Y gracias al Espíritu de Dios, nosotros hoy podemos llamarle Abba Padre. Hoy podemos llamarle Padre. Y es mediante el sacrificio de Jesús que hemos sido adoptados como hijos. Ya no somos huérfanos, ya no estamos dirigiéndonos a un Dios lejano, sino que nos dirigimos a nuestro Padre. Señor, hoy te damos tantas gracias por esto, porque eres nuestro Padre. Te damos gracias por Jesús, tu Hijo, que mediante su sacrificio nos ha dado el regalo de ser llamados hijos tuyos. Recuérdanos esto el día de hoy y ayúdanos a vivir conforme a este gran título que nos has dado, el título de hijo. Ese es el mayor regalo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.